Bueno, aquí tenemos un puzzle muy complicado. ¿Cómo voy a poder introducir esta pieza de puzzle en donde muy claramente Macron está mostrando un rito de iniciación masónica el otro día precisamente acompañando a las Fuerzas Armadas francesas? ¿Cómo lo voy a unir con la idea de que el comunismo es mucho peor que el nazismo? ¿Cómo puedo unirla a todo lo que está ocurriendo en Irán, a todo lo que está ocurriendo en Venezuela, a Prusia, a Schopenhauer, a Nietzsche, a Marx y en la última reducción al absurdo, a Rufián y a Irene Montero? ¿Cómo podemos unirlo toda esta mezcolanza de ideas y que salga un buen puchero? Va a estar complicado, pero lo vamos a hacer. Lo primero es lo primero. Vamos a ir el delirio de lo que supuestamente es hoy en día un comunista. Creo que estamos ante otro Irak, como en el año 2003, una nueva intervención militar por petróleo a las que Estados Unidos nos tiene muy acostumbrados ya, y que esto es lo que la comunidad internacional tiene que tener en cuenta y tiene que luchar y pelear para evitar y para que no vuelva a ocurrir y para sancionar. Es decir, nos estamos encontrando en una situación en la que Estados Unidos se cree el dueño del mundo, que puede hacer lo que quiera y que se salta todas las más mínimas normas del derecho internacional para imponer la fuerza bruta y para imponer su voluntad por el uso desmedido de la fuerza. Y que además... Bien, el comunismo se resume en esto. Tú presuntamente recibes el dinero de Irán, de los ayatolás, recibes el dinero de Venezuela y tú tienes los ovarios de decir que Trump no tenía que haber liberado al pueblo de Venezuela. Es un pecado capital muy grave del que se ha servido la masonería para canalizar la envidia y la avaricia de los pobres. La envidia a los ricos, queremos su riqueza, y la avaricia. Por cualquier pequeña moneda voy a asesinar hasta a mi abuela. Estoy totalmente carente de principios, carente de moralidad. Mi único principio es mi avaricia. Eso es el comunismo. Es bastante peor que el nazismo, porque el nazismo es algo muy concreto que nace del resentimiento del pueblo austrohúngaro ante la pérdida de la Primera Guerra Mundial, cuyo chivo expiatorio sobre todo se lo centran en que perdieron la guerra por culpa de que los judíos no les prestaron más dinero. Cerraron los bancos, los prestamistas dijeron de no prestarle más dinero al Imperio Austrohúngaro y automáticamente perdieron la Primera Guerra Mundial. No tenían más dinero, no les concedieron más dinero. De ahí nace el nazismo, pero el nazismo nace realmente de Schopenhauer. El comunismo nace de Schopenhauer. El socialismo nace de Schopenhauer. Un auténtico genio. Un auténtico genio que no sabía realmente la que iba a liar con su idea. Schopenhauer, nacido en Prusia, cuyos alumnos intelectuales eran gente como Marx, cuyo enquiste de idea viene el comunismo, y luego viene Nietzsche, con su nihilismo y con su ateísmo. Todo el ateísmo que se cree la gente, que esto viene desde hace miles de años, todo viene de Nietzsche, una persona que se vuelve loca a los 45 años y que empieza a beberse su propia orina. Esa es la intelectualidad, esa es la ciencia. Esa creencia profunda del ateísmo en la nada viene de una mente perturbada, viene de una mente que está al borde del colapso, que fue la mente de Nietzsche. Nietzsche, Marx, Schopenhauer, todo nacido en Prusia. Qué casualidad. Prusia, una zona
para que vosotros hagáis la idea, que es el norte de Alemania, una mezcla del norte de Alemania con una parte de Polonia, una parte del norte de Polonia. Una parte del norte de Polonia, una parte del norte de Alemania, una zona muy concreta, y nace toda esa corriente de pensamiento. El nazismo, para justificar todas sus barbaridades, se aleja del papado, se aleja del cristianismo y abraza las ideas sobrenaturales, las ideas mitológicas de los pueblos bárbaros precristianos. Esos pueblos en los que se casaban los hermanos con los hermanos, los primos con los primos. Esos bárbaros tribales que le dieron tantísimo por saco a la civilización romana. En eso se intenta basar todo lo que es la élite nazi de aquella época. Y para dar fuerza y para ser cada vez más intensitos y provocar lo que provocaron. El antisemitismo que estamos viviendo hoy en día por culpa del comunismo no se basa en un resentimiento de una guerra perdida, en un caso muy concreto de unos perdedores que no aceptan la derrota, que es de donde viene el nazismo, realmente. Se basan en las ideas de Schopenhauer, pero de ahí viene realmente. Es un resentimiento tácito de gente como el pintor austriaco, que no son gente precisamente boba, es gente con talento, es gente bastante inteligente, pero que están dispuestos a llegar hasta el final por el anhelo de lo que ellos creían que iba a ser el Imperio Austrohúngaro cuando ganasen la Primera Guerra Mundial. De ahí nace el nazismo. Y de ahí justifican todo lo que le hicieron a los judíos. El comunismo exterminó a bastantes más judíos. Stalin se cargó a bastantes más judíos, también con la misma justificación que los nazis. Esta gente no nos están dando los dineros y yo necesito más dinero y esta gente es la que los tiene, pues me los cargo. Eso es Stalin, era de una simplicidad total, era me parece que nació en Georgia, creo que era de Georgia, un pueblerino, un palurdo era Stalin, pero era un salvaje. Era el pirata más sanguinario de todo el barco pirata. Y se hizo con el poder. Todo el mundo le tenía pánico a Stalin. Todo el mundo le tenía miedo. Con razón. Se cargó a toda la élite soviética. Se cargó a todo compañero que tuvo. Era un auténtico asesino. Lo mismo le pasó a Mao. En China, perdón. Mao se cargó a todavía más gente. Es curioso. El comunismo viene del marxismo, como he dicho, del enquiste del marxismo. Marx, una persona que dejó morir de hambre a su hijo, una persona profundamente borracha, un vividor putero, seguramente de ahí viene toda esta enseñanza del comunismo, socialismo, se lo expliquen a Pedro Sánchez y a todo lo que es la élite del Partido Socialista Español, ¿verdad? Marx era un putero enfervorecido que engañaba sí o sí a su mujer, violó a su propia criada con la que tuvo también un hijo, se aprovechó de su padre que era adinerado, hasta que su padre lo mandó a tomar por saco, se aprovechó de su compañero filósofo toda la vida como vividor en nombre de los trabajadores. Ese fue Marx, un judío resentido, acomplejado consigo mismo, que nació en Prusia y que odiaba a los propios judíos. Era la pera limonera, Marx. Era la leche. Un auténtico degenerado, un auténtico mierda, no muy distinto a Nietzsche. Una persona que empezó siendo seminarista, que renegó de la iglesia cristiana, de su familia cristiana, y que como tenía una dolencia gravísima, física y mental, el tío fue deteriorándose, amargándose,
Y hizo todas las mierdas que hizo con su idea nihilista y con su idea ateísta, que sí, que era un genio, todo lo que tú quieras. Se volvió loco pronto, a los 45 años. Como digo, se bebía su propia orina, ahí hecho un ovillo, ahí en cada esquina, y ¡ay! Ese era Nietzsche. Ese fue Nietzsche. Y esos son los dos principales figuras en las que se basa tanto el socialismo como el comunismo, realmente. Y todo lo que tiene que ver su ideología y todo lo que tiene que ver sus creencias. Una persona que diga, oye, ¿yo por qué no creo en Dios? ¿Yo por qué? Es que es demasiado evidente que después de la vida no hay nada. No, no es ni es demasiado evidente ni es así. La inmensa mayoría de todas las civilizaciones, tribus, a lo largo de la historia de la humanidad han creído en el más allá. Sobre todo este ateísmo pestoso viene de Nietzsche. Pero que nadie lo conoce, que nadie sabe absolutamente nada. Y entonces solo entra la avaricia y la envidia. ¿Y en qué más o menos se traduce eso? En que un muchacho gordo como él solo, paleto de Jaén, traidor, que se va a Cataluña a ser independentista, más inflado que todas las cosas porque le gustan más presuntamente los carajillos que a un tonto un lápiz, pues te viene a decir esto. Son ustedes unos hipócritas, porque patalear frente a la invasión de soberanía de Ucrania y callar frente a la invasión de la soberanía de Venezuela. Si dices tú a esta altura que en Venezuela había alguna clase de soberanía, además de ser un comunista, eres un mierda. Y estás gordo, estás inflado, como un pez globo. Mierdoso. Es que no se me ocurre otra cosa que decirte. Eres lo peor de lo peor de lo peor. Eres un comunista inmundo. Lo mismo que la Irene Montero, otra comunista inmunda que no sabe nada de Marx, que no sabe nada de Nietzsche. Y ya nos cuento de Schopenhauer. Madre mía. Irene Montero leyendo a Schopenhauer. Eso tiene que ser la leche. Me la imagino bizca, babeando. Eso tiene que ser la leche. Schopenhauer era un verdadero genio. Es la corriente de pensamiento más importante de los últimos 3 siglos. Schopenhauer. Prácticamente todo de los últimos 3 siglos viene de él. Prácticamente todo. No era una persona especialmente... No era malo, realmente, Schopenhauer. Era una persona tanto arisca, eso sí, era un tanto arisco. A ver, también en la época, era profundamente misógino. Schopenhauer. Él basaba la felicidad, decía, la felicidad es la ausencia de dolor, la ausencia de problemas, vivir en calma, vivir en tranquilidad. Era un poco el gran Schopenhauer. ¿Cómo podemos llegar de todas estas ideas comunistas, socialistas, de los ateos, en donde ven mal que Trump haya entrado en Venezuela diciendo que hay soberanía en Venezuela después de 25 años de dictadura, después de que hayan robado claramente unas elecciones, que se han jugado la vida del pueblo venezolano para demostrarle al mundo que han robado las elecciones? Lo hicieron con un par lo demostraron. Pues los comunistas socialistas dicen que no, que es que Trump ha atacado la soberanía de Venezuela. Ante la mayor matanza de los últimos años que está sucediendo en estos momentos, se está perpetrando en Irán, el gobierno de los ayatolás está haciendo ricias con el pueblo iraní ante lo que son sus protestas. Se está hablando de más de 12.000. Hay muchos más. Se están cargando a todo el mundo. En Irán lo están haciendo ricias. Hombre, como Trump no se dé prisa, o como Israel no se dé prisa, es que no va a quedar pueblo iraní. Es el momento, como se suele decir. Veremos a ver. Los de China ya se están movilizando, como no podía ser de otra manera. Es la Tercera Guerra Mundial. Nos la echaron encima los chinos en el año 2020. Directamente. Hicieron ese órdago, ese all-in
para quedarse con todo el dinero de la mesa. Y dijeron, vamos a pagarle a los de Biden, a Soros, a la familia Clinton, y vamos a hacernos con Estados Unidos y con el dinero de los ciudadanos de Estados Unidos, con el de sus impuestos. Venezuela, Irán, Rusia y ala, pa'lante. En este nuevo eje del mal, comunismo en vena. Envidia, avaricia. Y mediante la envidia y la avaricia, yo voy a canalizar el odio profundo de una serie de imbéciles que siempre están queriendo tener el dinero de los ricos, el dinero de la gente que dicen, bueno, como son ricos tienen que ser malos. Y tú tienes que ser bueno porque eres pobre. No porque seas un perro, no es porque seas un vago, no es porque seas un pedazo de mierda. No. Yo voy a abogar por tu envidia, la envidia que tiene a la gente que trabaja, la envidia que tiene a la gente que tiene más dinero que tú, la envidia que tiene a la gente que es más feliz que tú, que está más alegre que tú. Abogo por esa envidia profunda, por ese resentimiento hacia la sociedad. Luego la avaricia. Los nazis pecaron de envidia, envidiaban a los que habían ganado la Primera Guerra Mundial, y la soberbia, que es distinto. El comunismo es avaricia, el nazismo es soberbia. Se creían mejores, los mejores de todo el universo, los mejores de todo el mundo. El problema que tenía el nazismo es que continuamente estaban haciendo trampa, continuamente hacían fullería y continuamente cambiaban sus principios para amoldarse a las acciones que se necesitaban en aquel momento. Antes de invadir Checoslovaquia tenían unos principios, después de invadir Checoslovaquia ya tenían otros. Ese es el problema. Pero al final estaba la soberbia. Nosotros estamos por encima. La supremacía aria, que no se basa en absolutamente realmente nada. Bien. Aceptado. Eso es el nazismo. ¿Por qué digo que el comunismo es mucho peor que el nazismo, que ya es malo, y que debería de estar el comunismo prohibido en todo el mundo, al igual que lo está el nazismo? Pero el comunismo es mucho peor. ¿Por qué? Porque la chispa es inmediata. Porque tú puedes convertir a cualquier hijo de vecino en un comunista. En un nazi es mucho más difícil. Para convertir a alguien en un nazi, tiene que tener ya, calentarse la cabeza en lo que ocurrió en un periodo muy concreto, en una zona muy concreta, como fue en Alemania en aquella época. Hoy en día no se entiende el nazismo sin eso. El comunismo sí se entiende sin Rusia. El comunismo sí se entiende sin China. Pueden hacerte cualquier comunista en cualquier sitio. Solo tienes que abogar por su envidia y por su avaricia. Y siempre el comunismo va unido a algo muy concreto: la pobreza. Ser comunista es ser pobre, de espíritu y de todo. Es horrible. Y ante todo lo que está ocurriendo de Venezuela, y ante todo lo que está ocurriendo en Irán, a este tío le hacen un rito de iniciación masón de la leche, pero descarado. Y él mismo lo quiere mostrar al mundo. Se señala el ojo. Hay dos fases en este rito de iniciación. Hay dos fases. Esta es la segunda fase, esta es la fase ya más profunda. Primero está el que te deja en el ojo morado. Pero este no tiene el ojo morado. Este directamente en la parte interna del ojo se lo han dejado ensangrentado, que es distinto. Esto se hace mediante una operación quirúrgica. Esto no te lo pueden hacer mediante un puñetazo. Esto es una operación quirúrgica de la masonería, para mostrar la lealtad del pedazo de mierda este que se casó con su padre biológico, su actual mujer, la que parece un ET con peluca. Aquí lo tenemos. Emmanuel Macron apareció con un ojo ensangrentado cuando pronunció su discurso de Año Nuevo ante la Fuerza Armada. Aquí lo tenemos.
La masonería necesita que la Unión Europea se mantenga firme ante su comunismo y cómo está de parte de la China comunista y cómo está de parte de Irán. Y cómo van a estar siempre de parte de Venezuela. Lo llaman, ¿cómo es? Derecho internacional. Derecho internacional, el comunismo, la ONU, las Naciones Unidas, creadas por el comunismo, para blanquear todas sus guerras y todas sus latrocinios y todas sus matanzas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que precisamente ahora le hacen la segunda fase del rito de iniciación a la masonería? Evidentemente grado ya inequívoco 33. Aquí lo tenemos. La han pegado ahí, bien pegado. Aquí lo tenemos. Más fuentes, hablando sobre ello. Directo, el presidente francés Emmanuel Macron ha confirmado la participación de su país en la operación Resistencia Ártica, la misión europea de vigilancia en Groenlandia, durante el tradicional discurso de felicitación del Año Nuevo a las Fuerzas Armadas. Yo, como digo, ¿vosotros habéis visto lo que es Groenlandia? Es un trozo de hielo. Bien. ¿Sabéis cómo es la población en Groenlandia? Como digo, son 56.000 habitantes en toda la isla. 56.000. Como digo, son los habitantes que hay en Linares. ¿Sabéis cómo son los poblados en Groenlandia? Son casas prefabricadas. Punto. No hay ni calles. Eso es Groenlandia. Lo que pasa es que mediante Groenlandia se estaban metiendo bases armadas chinas y barcos chinos por donde metían el fentanilo. Bueno, pues Macron dice que no, que hay que defender Groenlandia. Claro, la masonería te lo ha exigido, te lo ha pedido, y para que demuestres tu fidelidad en público tienes que mostrar este ojo que parece un reptiliano directamente. Parece un monstruo. Vamos a ver qué dice el mierda este miserable. En directo a esta señal que estamos recibiendo desde Francia, donde continúa esa intervención de Emmanuel Macron. Macron ha justificado en sus palabras previas la multiplicación del gasto militar francés. Ha dicho tenemos que ser temidos. De hecho, en sus 10 años el objetivo es que va a multiplicar por 2 la inversión. Este tío no tiene ya legitimidad alguna. Los franceses están hartísimos de él. Pero sin embargo, en la Unión Europea se está viviendo un periodo de dictadura como jamás se había vivido. Es una cosa realmente impresionante. Aquí tenemos al Macron, una referencia involuntaria al ojo del tigre, dice Emmanuel Macron. Bromea sobre el estado de su ojo durante su discurso ante las Fuerzas Armadas. Es que tiene que hacerlo. No está bromeando. Quiere que todo el mundo se fije en ese ojo, porque hay que entender que la masonería y esta élite, la manera de comunicarse que tienen, no es mediante la palabra, es mediante símbolos, es mediante cosas que tú puedas ver. Aquí lo tienen. Je viens vous présenter mes vœux en ce début d'année et je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, Se ríe. C'est un signe de détermination. Y ese ha sido su guiño, nunca mejor dicho, su guiño a la masonería. En todo su discurso tenía que mostrar el ojo que lo tiene hecho migas, quirúrgicamente, y tenía que haber hecho su discurso, tenía que haber hecho referencia a su ojo. Tiene que quedar bien claro lo que le ha pasado en el ojo. Todo esto es una señal, y esta mirada no va ni para ti ni para mí. Esta mirada va a la masonería, diciéndole, soy uno de los vuestros, haced conmigo lo que queráis. ¿Está? Ante esta tribulación de Trump, que está actuando, simplemente lo que está haciendo es actuar, punto. Pero no actuar por la espalda como China, metiéndote un virus que se ha cargado a millones de personas y del que ella misma se va a beneficiar económicamente lanzando la posible solución. No. Trump es muy a las claras. Maduro, narcotraficante, ¡pum!, a la cárcel, fuera.
Hemos entrado en Venezuela y ahora vamos a colocar a nosotros a quien nos dé la gana. Antes habíais colocado vosotros chinos a Maduro, ¿verdad? Por ahora nos vamos a colocar nosotros a quien queramos. Y van a hacer lo mismo con Irán, porque el ayatolá de Irán, evidentemente, está impuesto por la dictadura comunista china, que es la que manda ahí. Una gentuza, unos monstruos. Y todo ese comunismo, como digo, todo viene de las mismas personas, de la misma zona, de Prusia. Si todos los follones que estamos viviendo en Europa y en el mundo vienen del mismo sitio, vienen de Alemania, vienen de esa zona, vienen de los bárbaros del norte de Europa, que dicen Europa, Europa, Europa. No, perdona, cristianismo, catolicismo, civilización, España, Italia, Roma, Israel. Me hace mucha gracia. Siempre hay esa rabia a Israel. Vuelvo a resumir muy rápidamente. La gente dice, eres un sionista, eres malvado, eres tal. Yo te voy a dejar muy claro lo que soy. Cuando yo veo que precisamente ante unos pacifistas comunistas, que fueron los que hicieron el concierto pro-Palestina en Israel, un concierto de 800 personas, comunistas, progres, pacifistas, buenistas, al estilo Greta Thunberg. Bien. Los cogieron las fuerzas iraníes, o sea, los de Hamas, los hicieron trizas, se metieron en territorio israelí, con lo cual ya se justifica cualquier guerra, se metieron, invadieron Israel y secuestraron a vecinos de Israel. Y vosotros diréis, bueno, pero es que eso puede haber sido, pero es que eso no, pero es que... En el mismo momento en el que yo, una persona racional, una persona cristiana católica, en el mismo momento en el que yo veo que esos que vosotros decís de la bandera de Palestina y todo eso, en el momento en el que yo veo que lo están exhibiendo como si fuesen jabalís cazados, a esos buenistas, a lo Greta Thunberg, que estaban en aquel concierto, que los han masacrado y lo están exhibiendo como menados, cazados en los coches, y que toda la población lo está celebrando alrededor, y lo están mostrando como trofeo, ¿de qué coño me estáis hablando? ¿Cómo el comunismo puede justificar tal nivel de barbarie, de hijoputismo? ¿Cuál es la justificación? No, es que son judíos. Te has convertido en un monstruo. Te has convertido realmente en un verdadero hijo de puta. Porque la gente que estaban en ese concierto, esa gente no es la élite judía que manda en los Estados Unidos. Esos no eran masones precisamente. Eso eran gente ingenua, gente inocente, que los masacraron y los exhibieron. Todos esos palestinos pobrecitos los celebraron como trofeo. Y eso a mí no se me quita de la cabeza. Porque he visto las imágenes, porque he visto cómo lo celebraban, porque he visto su barbarie, y porque he visto esos movimientos antisemitas por parte del comunismo asqueroso y rancio, que no lo hacen por una creencia profunda como lo hacían los nazis, por un resentimiento, todo lo que tú quieras, pero creían en ello. Los comunistas no creen en el antisemitismo, simplemente lo que quieren es dinero. Dinero. Y si tú le das un billete de 5 euros a un comunista, te odiará un judío. Si tú le das un billete de 5 euros a un comunista, te odiará un cristiano. Si tú le das un billete de 5 euros a un comunista, te odiará a las focas. Si tú le das un billete de 5 euros, te odiará los árboles, el planeta Tierra, lo que haga falta, te lo odiará lo que sea. Eso es un comunista. La deshumanización total y venderse por el dinero. Por eso son mucho peores que los nazis. Mucho peores.
mucho peores, mucho más peligrosos, mucho más cínicos, mucho más hipócritas, mucho más peligrosos, mucho peores. Es que son lo peor. Te doy un billete de 5 euros y me dices que Maduro es muy bueno. Me dices que Trump es muy malo. Me dices que han invadido Venezuela. Me dicen que es que los venezolanos ahora son fachas y son unos fascistas. Son los comunistas de España. Los comunistas de España. Los que se dicen ser comunistas a día de hoy. Preferirían al pueblo venezolano siendo puteado y siendo pobre. Pero no. Es que es mejor ser comunista y haber países comunistas. Y la idea del comunismo es muy fácil hacerlo. Es muy fácil beneficiarte de la idea comunista cuando estás viviendo en un país rico. Cuando estás viviendo en la... Bueno, estás viviendo muy bien, muy a gusto. Con la idea comunista para adelante, pero que sufran el comunismo los demás. Que sufran el comunismo los demás países. Perdonad por las palabrotas, pero tú eres un hijo de la gran puta. Tú eres un pedazo de mierda. Tú eres un pelotudo. Tú eres un monstruo. No, es que Corea del Norte, no, es que Venezuela, no, es que Irán. Es como si ahora se mete a Estados Unidos en Corea del Norte y dicen también que va en contra de la soberanía de Corea del Norte, pero con un par. El capitalismo yankee de Corea del Sur contra el comunismo de Corea del Norte. Ahí ya está todo explicado. Ahí ya lo sabes todo. ¿Dónde prefieres vivir? ¿En Corea del Sur o en Corea del Norte? ¿Dónde prefieres vivir? ¿En Irán o en Israel? ¿Te respondo yo? Increíble. Que vosotros estáis muy bien. Un abrazo muy grande y sí, el comunismo es 1000 millones de veces peor que el nazismo. Por cierto, ya lo último, aquí tenemos... Esta es la número 1, por cierto, esta era la amazona número 1. La de más alto nivel, que era la reina de Inglaterra, ahora lo es su hijo, que aquí lo tenemos aquí abajo, y todo aquí con esto, pero este es el grado primero de iniciación. Luego tenemos lo que se ha hecho Macron, que es ya la herida interna, que eso ya quirúrgicamente. Aquí están los golpetazos de gente famosa, sí, por supuesto está el Papa Francisco, está Obama, actores famosos, artistas famosos, un mogollón que se han hecho el símbolo ese para ganar fama, para ganar poder, para que les den papeles, para que les den buenas canciones, para que les den buenos programas de televisión, para mantenerlo en antena. Y aquí pues, te pegan lo que te peguen en el ojo. Pero ya lo de Macron, eso ya es distinto. Esto ya es un nivel más profundo. Esto ya directamente, quirúrgicamente, los masones te han hecho eso para eso. Para que se vea bien clarito que les pertenece. Un abrazo muy grande y que estéis muy bien. Todos los males vienen de Prusia, de 3 personajes históricos, y la masonería ha canalizado sus ideas para hacer lo que le ha dado la gana. Pero bueno, así está el mundo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Viva Cristo Rey. Por supuesto que está por encima de todo y de todo. Y que al final todos nos damos cuenta de que si quitas todas las tonterías, cuando te encuentras realmente solo, cuando tal, ahí siempre está él. Un abrazo. Hasta luego.